Bueno, creo que hay una crisis general de las ciudades y de la vivienda, ¿no? Las ciudades no son entornos gratos para vivir, salvo excepciones, ¿no? Las políticas de desarrollo urbano están haciendo agua por todos lados, los espacios de recreación, de convivencia, los espacios de apoyo para una vida de bienestar de las personas. Existen poco, hay pocos parques, hay pocas áreas verdes. El acceso a esos lugares también es un acceso que es muy restringido y en general se requiere, digamos, una nueva política de desarrollo urbano donde haya mayores oportunidades y mayores posibilidades de resolver el gran déficit de vivienda que hay, porque las tomas obedecen a una necesidad de vivienda, especialmente de las familias jóvenes, de los grupos de allegados, de los sectores poblacionales que se han ido expandiendo, y por otro lado, a que los entornos urbanos y las infraestructuras son absolutamente insuficientes. Y eso genera la explosión de tomas que hay. Viña del Mar y Valparaíso, y la región de Valparaíso es tremendo. Hay más de 6.000, 7.000 familias, tal vez más, en tomas en toda la zona de San Antonio. En el sector de Miraflores, la toma de unos edificios donde debía construirse o debe construirse un espacio de salud, ¿no? Que ser de alta resolución. En el sector de Santa Julia hay un nuevo asentamiento urbano totalmente nuevo, distinto al campamento Camiroaga y al campamento de Manuel Busto, que son los dos grandes, los dos más grandes tal vez de Chile, pero que es tan grande como aquel. Hay más de 800 familias en el sector de Santa Julia. Y por último, en el sector de Chorrillos hay todo un nuevo asentamiento de nuevas tomas, por lo menos esos lugares en la región de Valparaíso. Estoy seguro que se está produciendo esto también en otras regiones interiores, porque la gente no está dispuesta a vivir en esa especie de cajas de fósforo o guetos, como los que se han construido en el centro de Santiago. Y todo ello representa una demanda de políticas urbanas y de políticas de vivienda que hoy día no existen. Es impresionante la cantidad de postulaciones que hay a los subsidios, que son satisfechas en un 3%, 4%. En el caso de esta región, se entregan no más de 800.000 subsidios y hay 10.000, 12.000, incluso a veces más postulaciones. En el sector del Salto, acá en Viña del Mar, hay EFE que está queriendo erradicar a pobladores. Llevan 40, 50 años viviendo ahí, 60 años en realidad, y tampoco les da ninguna solución, y por supuesto ellos no se quieren ir. Bueno, todo eso forma parte, digamos, de una imprevisión, una falta de planificación, una incapacidad que tiene el Estado de darle respuesta a una dimensión del tema de la gran desigualdad que existe en Chile. Todo esto es expresión de la desigualdad. Lo más grave de todo esto es que el derecho a la vivienda tampoco está garantizado en Chile. O sea, esta es una gran tarea para la Convención Constitucional, para la Convención Constituyente. Garantizar el derecho a la vivienda es un derecho completamente desconocido. Hay otros derechos que están un poco más adelantados. Fíjense que el derecho a la pensión digna incluso tiene un poquito más de desarrollo, tampoco está garantizado, no está garantizado el derecho a la educación, no está garantizado de verdad el derecho a la salud, y el derecho a la vivienda es uno de los más precarios, ¿no? Y resulta que es una necesidad imprescindible, un derecho humano fundamental que tiene que estar, digamos, plenamente garantizado para que podamos vivir en condiciones satisfactorias. Entonces, la desigualdad en Chile, la concentración del ingreso tan brutal que existe, el egoísmo que tienen que concentra la riqueza, esos grandes 8 grupos económicos que se han enriquecido en cientos de millones de dólares durante la pandemia,
Claro, y el gobierno en tiempo de pandemia, con una pandemia que está además recrudeciendo, ¿no? Y llegando a más de 8.000, 8.700 contagiados, hoy día tampoco esté plenamente garantizado, ¿no? El derecho a una pensión básica de emergencia propiamente tal. Hoy día hemos aprobado un IFE universal muy celebrado, hemos hecho un esfuerzo unitario y un gesto como oposición, ¿no? A través de los mínimos comunes que conversamos con el presidente de la República junto a la senadora Yasna Proboste, y que finalmente yo creo que ha sido exitoso, ¿no? Y el gobierno lo está subrayando mucho porque es lo único que hoy día puede mostrar. Pero esa política también se va a hacer insuficiente, ¿no? Porque no va a alcanzar durante estos meses la pandemia, aparentemente la vacunación no ha dado y no ha surtido el resultado que debiera haber generado, y todavía nos queda bastante tiempo. Y no hay ingreso universal suficiente, porque la canasta de productos ha subido, justamente por eso se enriquecen tanto las empresas y tanto, digamos, los que directamente han producido, y la canasta sigue subiendo. Siguen subiendo los materiales de construcción. En la Comisión de Vivienda estamos con un proyecto de ley que se está discutiendo de cómo logramos que los materiales de construcción mantengan los precios. Hemos propuesto un proyecto de acuerdo para que los de la canasta básica, digamos, se congelen, y el gobierno dice no, porque lo que hay que privilegiar es la economía, no se privilegia la salud, no se privilegia el consumo de la inmensa mayoría de la población, y se sigue acumulando y enriqueciendo, digamos, el sector más rico de la sociedad. Y el Estado no interviene. Esto es porque el Estado no tiene capacidad de intervenir y porque no ha habido políticas públicas que fortalezcan la acción del Estado en vivienda, en salud, en educación y en distintas partes. Y por eso que tiene que cambiar la estructura del Estado chileno, que es un Estado, digamos, que hoy día con la política neoliberal que se ha aplicado, digamos, finalmente tiene muy pocos instrumentos para poder intervenir y mediar, ¿no?, en estas tremendas desigualdades que existen en Chile, y que entregue posibilidades a la inmensa mayoría. Por eso que va a tener que haber reformas tributarias importantes, que el impuesto a los más ricos tiene que aplicarse, que tenemos que aplicar, digamos, la política de aplicar los royalty, que hoy día en Chile prácticamente no existen, donde las grandes empresas mineras están llevando la riqueza de Chile que debería ser invertida en educación, en salud, en vivienda, de nuevo, repito, digamos, y que la inmensa mayoría de la sociedad chilena hoy día está requiriendo.